Bendiciones mis hermanos, buenas noches. Qué bueno que podamos estar conectados en esta noche. Siempre es muy importante, siempre enfatizamos el hecho de que la conexión es clave para el pueblo de Dios. Recuerden que el apóstol Pablo decía que somos el cuerpo de Cristo y la vida del cuerpo se da en conexión entre sus miembros. En estos tiempos últimos que hemos vivido, hemos tenido algunos tipos de maneras de comunicarnos y uno es a través de Facebook, YouTube, y no es el ideal comunicarse a través de estos medios, pero es bien importante poder hacerlo. Ya estamos reuniéndonos en la iglesia, el domingo pasado tuvimos un poco más de 40 hermanos en las nuevas condiciones, bien distanciados, durante una hora, el servicio está durando una hora, pero aún así es tan importante poder vernos y poder saludarnos de lejos y poder adorar juntos, siempre en conexión con tantos de ustedes que lo están haciendo a través de Facebook, también es muy, muy importante. Así que hermanos, seguimos enfatizando en esta conexión, manténgase conectado porque podemos vernos, podemos seguir aprendiendo en la palabra del Señor. Les recordamos que este sábado a las 10 de la mañana, de 10 a 11, va a haber un tiempo por Zoom. El Ministerio de Familias y Matrimonios de nuestra iglesia está abriendo este espacio para en ayuno reunirnos. Ahí sí podemos vernos unos a otros. La hermana Elaine y José Luis van a estar dirigiendo este encuentro de oración. Esté orando por eso y por favor, si no está familiarizado con el sistema de Zoom, pregunte, indague y busque la manera de hacerlo, que va a ser una gran bendición. De 10 de la mañana hasta las 11 por una hora, estar orando juntos, reflexionando en la palabra de Dios y teniendo también la oportunidad de vernos, aún mejor que en el templo, porque ahí podemos estar sin la mascarilla puesta. Así que estemos orando por esta actividad del próximo, de este sábado a las 10 de la mañana. Vamos a orar. Te alabamos, Padre, y te damos gracias porque nos das el privilegio de una u otra manera de conectarnos y poder hablar de tu palabra, transmitir ideas que pudiera ayudarnos, Señor, en nuestra vida cristiana en los tiempos que estamos viviendo. Queremos que la presencia del Espíritu Santo se mueva entre nosotros, ministrándonos, ayudándonos, fortaleciéndonos, inspirando nuestro corazón de una manera extraordinaria en esta noche, y que el gozo del Señor sea hoy nuestra fortaleza en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Hoy estamos partiendo de un título que dice Dios te responderá. Quizás ya pudo verlo ahí en el Facebook. Y hoy lo vamos a hacer a partir de un pasaje en los Evangelios que narra el encuentro de una persona con Jesús. Y siempre hemos dicho que los Evangelios están llenos de esos eventos que es un encuentro entre alguien y Jesús. Esta persona ni siquiera se encontró físicamente con Jesús, pero tuvo una relación con el Señor y fue ministrado y fue fortalecido y fue respondida la petición de su corazón. ¿Y qué queremos hoy en los minutos que vamos a tener juntos? Es que recibamos la certeza de que el Señor va a responder nuestra situación personal, lo que estamos presentando delante de Él. Pero para que Dios responda, vamos a enriquecernos de principios que funcionan en este pasaje y que nos hablan acerca de la fidelidad del Señor y de la importancia que estemos con las actitudes adecuadas. Yo le invito a que busquen sus Biblias en el Evangelio de Lucas capítulo 7, versículos del 1 al 10. Lucas 7 del 1 al 10. Y vamos a tener la reflexión sobre la base de esta historia. Yo voy a leer también algunos versículos breves, pero no es necesario que usted lo busque
nos vamos a quedar en el relato histórico de este encuentro. Lucas 7, versículos del 1 al 10. Primeramente vamos a leerlo completo. Usted puede seguir la lectura. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Versículo 6. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Yo sé que usted ha escuchado esta historia, este encuentro del centurión con el poder de Jesús. Fíjense que no digo con Jesús, sino con el poder de Jesús. Este hombre, que era romano y además de ser romano pertenecía al ejército romano, era un oficial del ejército del Imperio Romano. Normalmente los judíos no tenían mucha estima de los romanos por esa fama que ellos tenían de violencia, opresión y represión en la zona de Israel y de todo el mundo que ellos dominaban. Pero el texto bíblico enfatiza este hecho porque este hombre, que no era judío, pero tenía ciertas condiciones en su vida, sorprendió a Jesús, impactó a Jesús. Entonces, lo que queremos ver es qué aspectos de la actitud de este hombre provocaron que Jesús fuera impresionado por su acción de fe y que Jesús respondiera a su clamor y petición. Le ponemos hoy atención a las actitudes que él tenía y vamos a encontrar principios sugerentes para nuestra vida que pueden apuntalar nuestra fe de manera favorable para, vamos a hacerlo entre comillas, impresionar al Señor favorablemente. Vamos a empezar a leer el texto versículo por versículo. El versículo 1. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Antes que esto hay un largo discurso de Jesús. Y dice que después que él dio este discurso, él entró en Capernaum. Capernaum era una ciudad de Galilea muy importante, donde Jesús intensamente desarrolló su ministerio, donde Jesús tenía una casa. Hay textos bíblicos que lo mencionan, que Jesús va de Nazaret a Capernaum y pareciera que él estableció allí el cuerpo de mando de su ministerio con sus discípulos. Él hizo muchas cosas en Capernaum. Él pudo ministrar, sanar, liberar, muchas cosas. También él profirió palabras de regaño fuerte a Capernaum por su incredulidad.
Pero bueno, este suceso ocurre en esta ciudad y es importante porque el personaje que se involucra en el incidente es el centurión de una compañía de soldados romanos. Por lo tanto, en esta ciudad de Capernaum había una fortaleza romana con un grupo grande de soldados también. El versículo 2. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Aquí aparece el título del hombre, que era un centurión, era un oficial, era del ejército de Roma, pero inmediatamente aparece una virtud importante en su vida que a pocas personas se le hubiera ocurrido conciliar esa virtud con el carácter y la firmeza de un oficial romano. Por ahí Dios nos está hablando del incidente en su palabra para llamar la atención a esas características y actitudes que son favorables para que las puertas de Dios se abran en nuestra vida. Dice que el siervo, este hombre tenía un criado, un siervo, y estaba enfermo y estaba a punto de morir, pero aclara, este centurión amaba, quería mucho a aquel siervo. Por lo tanto, vemos que había una sensibilidad inusual en aquel hombre rudo que le permitía a él amar a aquel hombre y sentir que su siervo estuviera enfermo. El versículo 3. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, y esto es importante porque estaba en Capernaum, él posiblemente estaba por mucho tiempo en aquella ciudad, y Jesús frecuentaba Capernaum, tenía quizás su casa allí, y se movía de un lado a otro en medio de su ministerio, y estas cosas llegaron a oídos del centurión. Posiblemente, en principio, él no le hizo mucho caso, pero cuando aquel siervo estaba enfermo, cuando el problema tocaba a su puerta, cuando su necesidad se hacía más aguda, recordó lo que había oído hablar acerca de Jesús y tuvo fe en su corazón con respecto a la respuesta que Jesús podía darle a su problema. Así que recordó algo que había oído de alguien que comentó un incidente en el cual Jesús sanó a alguien o levantó a alguien de los muertos, y automáticamente pudo recordarlo, pudo pensar y pudo vincularlo a su situación. Dice que entonces, recuerden que estamos en el versículo 3, le envió unos ancianos de los judíos. Bien interesante que este centurión romano tuviera relaciones con los ancianos de los judíos. Normalmente eran personas ortodoxas que tenían esos tiempos de oración, esa búsqueda de Dios, ese estilo de vida tan diferente al de él. Pero aún así él conocía a estos ancianos de los judíos. Y dice, seguimos en el versículo 3, rogándole que viniese y sanase a su siervo. O sea, él no quiso ir a buscar a Jesús. Hubiera sido muy incómodo, quizás para él y para los demás, que el oficial romano se mezclara en medio de aquella multitud que estaba buscando el agua de vida e impresionara posiblemente desfavorablemente a estas multitudes para pedirle a Jesús un favor especial con él. Él no quiso usar esa autoridad humana, sino que envió a los ancianos judíos para que le pidieran a Jesús que viniera a sanar a su siervo. El versículo 4. Y ellos vinieron a Jesús, o sea, los ancianos de los judíos, y le rogaron con solicitud, diciéndole a Jesús: es digno que le concedas esto. Dice el versículo 5, porque ama a nuestra nación
y nos edificó una sinagoga. O sea, aquellos eran testigos que conocían al centurión y fueron capaces de abogar por él y de testificar favorablemente de lo que él era. Era este grupo de personas, estos judíos fervorosos, adoradores, guardadores de la palabra, que eran capaces de venir hasta donde estaba Jesús, lo que nos indica que ellos también tenían relación con el ministerio de Jesús, pero dándole un buen testimonio acerca de un oficial romano. Amado hermano, yo estoy seguro que esto no era un invento de los judíos, que muy difícilmente los ancianos judíos se iban a prestar para testificar algo que no fuese cierto con respecto a la vida de un romano. Por lo tanto, aquí aparece otra señal de la actitud y del carácter de este hombre muy favorable. Los demás estaban dispuestos a dar buen testimonio acerca de él. Eso es impresionante porque, repetimos, él era un oficial del ejército romano, pero su carácter era un carácter elevado. Él había hecho cosas a favor de los judíos, lo que nos hace pensar también que él tenía cierta sensibilidad hacia la fe del pueblo de Israel, aunque estaba allí como oficial represivo para defender los intereses del imperio en la ciudad de Capernaum. En su corazón había una inclinación favorable hacia la fe de Israel, hasta el punto en que durante el tiempo que él había estado allí, él había permitido que se construyera una sinagoga para ellos. Esto es importante. Yo quiero leerle, y no lo busque, otro incidente en la Biblia también con un oficial romano. Si está en Hechos capítulo 10, y les voy a leer los versículos del 1 al 4. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Otra vez, allá en Cesarea, un centurión que inclinaba su corazón hacia Dios, que tenía actitudes favorables hacia los demás, que había desarrollado de alguna manera los principios de amor de Dios para la vida de los demás. Y Dios lo tuvo en cuenta, y en esa ocasión Dios envía un ángel. Usted sabe la historia. Pero fíjense lo interesante de esto, es que no era el centurión el que hablaba acerca de sus méritos. Y ahí está lo relevante de esta actitud, sino que eran los demás los que hablaban acerca de él, los que testificaban. Normalmente lo que los demás ven en nosotros cuenta. Claro, no necesariamente lo que todo el mundo opina de nosotros, pero qué importante es que las personas allegadas a Dios, las personas de buena conducta, puedan ver en nuestra vida atributos, condiciones que exalten la bondad de Dios. Esto es agradable a los ojos del Señor. Y esta es una de las actitudes que formó parte de las características que impresionaron favorablemente a Jesús. Bien, vamos al versículo 6. Jesús fue con ellos. O sea, el Señor escuchó el testimonio de los ancianos judíos que hablaban del centurión y de la petición que el centurión estaba haciendo
en favor de su siervo que estaba enfermo, y Jesús pues quiso ir. Él sabía que era un oficial romano, quizás le agradó lo que escuchó de los judíos con respecto a sus actitudes y se dispuso a ir. Jesús fue con ellos, versículo 6, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, esto es interesantísimo, aún es extraño. Cuando Jesús ya estaba cerca de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole a Jesús: Señor, no te molestes, pues yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Versículo 7. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra, y mi siervo será sano. Esta es otra actitud poderosa que activa el poder de la gracia de Dios. O sea, los demás daban un testimonio favorable acerca de él, de su carácter y de sus condiciones. Pero cuando él se acerca a Jesús para pedirle que ministre sobre su vida con autoridad y misericordia, él reconoce que no tiene lo necesario para pedir del Señor su poder y su autoridad. Y entonces él le dice: Señor, ni siquiera llegues a mi casa. Esto nos recuerda cuando Pedro, después de la pesca milagrosa, aún habiendo estado antes con Jesús, se inclina y le dice: Señor, aléjate de mí, que soy hombre pecador. Quedó impactado. Descubrió su deficiencia. No tengo lo necesario para ser admitido o para ser aceptado. La primera actitud, la primera acción de este hombre que fue favorable era que tenía un carácter bueno para con Dios y los demás. Y los demás testificaban acerca de él. Pero cuando él se va a acercar a Jesús, él no se acerca por sus propios méritos. Él no se acerca evocando su fidelidad o su lealtad o los beneficios que él había hecho al pueblo. Cuando él va a implorar el favor de su Dios a través de Jesús, él le dice: yo no soy digno de que entres debajo de mi techo. El tema de hoy es este: Dios te responderá. Y esta es una de las cualidades claves revelada en la palabra y en el Evangelio para activar con eficacia la acción de Dios amorosa sobre nuestras vidas. Que nosotros reconozcamos que no podemos llegar a los pies de Jesús, a los pies de Dios, en nuestro propio nombre. Que no podemos evocar nuestras propias virtudes delante de Dios, sino que debemos reconocernos indignos de hacerlo. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, y que todos hemos pecado y que todos somos destituidos de la gloria de Dios. Se impone el reconocer nuestra dependencia de Dios. Eso fue lo que hizo el centurión. Yo quiero leerle 2 versículos que nos ayudan a ilustrar esto, porque sin lugar a dudas es clave en el carácter de este hombre y en su devoción de fe con Dios, que él pueda reconocer que no es por su orgullo, que no es por sus méritos personales, que Jesús debía responder a su necesidad. Y uno de los versículos es Mateo 5:3, que usted conoce muy bien. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Los que reconocen su necesidad espiritual, los que admiten que no tienen lo suficiente para llenar las expectativas de Dios. Esos son los pobres en espíritu, los que se rinden, los que imploran, los que suplican por la misericordia y la gracia
de Dios. ¿Cómo es posible que este hombre romano, que quizás no estaba tan acostumbrado a la administración y a la claridad de la palabra de Dios, podía haberse dado cuenta de esta virtud espiritual notoria a los ojos del Padre? Él debía ser como un pobre de espíritu que reconoce que necesita la misericordia. El apóstol Pablo decía, porque por la gracia de Dios soy lo que soy. En otras palabras, a donde he llegado es porque Dios ha suplido lo que me ha faltado. Porque he reconocido que no hay suficiencia en mi condición para presentarme con la cabeza alta delante de Dios si yo no me acojo al acto misericordioso de Dios a través de Jesús. Y en Mateo capítulo 23, versículo 12, Jesús decía, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Este centurión, acostumbrado quizás a la soberbia de los oficiales del ejército romano, a esos niveles, a esas jerarquías que el ejército romano les daba en medio del pueblo, él se olvidó de todo eso y se humilló delante de Jesús. Ni siquiera le permitió a Jesús llegar porque él no se sentía digno. Y como él se dispuso a humillarse delante de su Dios, Dios le bendijo y proveyó para su petición. Qué tremenda enseñanza en el carácter de este hombre que se encuentra desde lejos con Jesús para reclamar, para pedir, para implorar, más que reclamar, implorar la visitación del poder de Dios sobre la vida de su siervo. El versículo 8 es la continuidad del final del versículo 7. Porque después que le dice que no es digno, le dice, pero di la palabra y mi siervo será sano. Y aquí está la otra virtud espiritual, que es la fe. Él podía reconocer su insuficiencia, pero inmediatamente él tenía una poderosa certidumbre de fe con respecto a Jesús. Y le dice, si bien es cierto que preferiría que no entraras en mi casa por tu gloria y santidad, también es cierto que yo sé que si tú das una orden en la tierra, algo pasa a favor de mi vida. Si tú dices la palabra, tan solo una palabra, si tú abres tu boca y profieres una orden celestial, mi siervo se va a sanar. Esta es una fe extraordinaria y sencilla, pero extraordinaria, porque aquel hombre estaba hablando como si fuera de Israel, como si hubiese conocido profundamente la historia del pueblo de Dios, y estaba diciendo, yo estoy creyendo que una palabra tuya, Jesús de Nazaret, es suficiente para traer victoria a mi casa. Lo que yo estoy diciendo, que el sonido de tu voz tiene poder creativo, poder sanador, tiene poder restaurador, y que tú puedes traer orden al conflicto en mi familia si tan solo, Jesús, te dispones hoy a abrir tu boca. Reconozco mi insuficiencia, no tengo todos los atributos que debería tener, pero estoy pidiendo que abras tu boca y digas la palabra, porque si tú lo haces, mi siervo va a sanar. Entonces el versículo 8, él hace una reflexión lógica para ilustrar a Jesús, el por qué él está convencido que él tiene autoridad en su boca. Y él le dice, yo también soy hombre puesto bajo autoridad. Lo que está diciendo, yo soy un centurión, soy un oficial y tengo generales por encima de mí y me he acostumbrado a lo que significa la jerarquía y la orden de mando.
Yo sé que si el general me da una orden, yo tengo que hacerla. Yo sé que la voz del general tiene autoridad sobre mi vida. En alguna manera, ese es el razonamiento que él está haciendo. Dice, también tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este soldado, ve, y él va. Y al otro le digo, ven, y él viene. Sin duda alguna, eso va a pasar. Lo que le estaba diciendo, si yo abro mi boca, lo que yo digo, mis soldados tienen que hacerlo. Está ilustrando y relacionando la voz suya en la autoridad humana con la voz de Jesús y su autoridad divina. Dice que también le digo a mi siervo, haz esto, y lo hace. O sea, aquel hombre, además de su humildad y además de su carácter servicial que había mostrado y los demás habían notado, estaba mostrando un elevado nivel de fe. Una fe quizás precaria, porque él no tenía todo el conocimiento bíblico para organizar profundamente el sustento de lo que creía. Pero tan solo a través de lo que había oído acerca de Jesús en Capernaum, él pudo armar una actitud de fe suficiente para lograr su milagro. Eso es importante para nuestra vida en el día de hoy. Usted y yo posiblemente estamos necesitando un milagro. El milagro es la acción que se genera a través del poder sobrenatural de Dios, que no toma en cuenta necesariamente las condiciones normales o naturales de este mundo. El milagro es una acción divina ejecutada en la tierra dentro del mundo natural. El milagro logra lo que Dios quiere que se haga y no tan solo lo que nosotros podemos pensar que de forma normal debe ocurrir. Eso es milagro de Dios. Ahora, miren el versículo 9. Por eso le llamamos que Jesús fue impresionado por la vida de aquel hombre, por sus palabras y sus actitudes. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía. O sea, Jesús se detuvo y miró a la gente, a la multitud, y les dijo, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Evidentemente estaba impresionado de forma favorable Jesús con la fe sencilla y con las actitudes de aquel hombre que era romano y oficial del ejército. La fe motivó a Jesús. Su humildad, la humildad de este hombre, también impresionó a Jesús favorablemente. Y el testimonio que los judíos daban de su carácter amoroso también impresionó a Jesús. Este hombre, aunque está lejos, aunque está distante, está en el camino correcto para llegar a mí, lo que muestra que hay una fuerza del Espíritu Santo operando en los corazones de los seres humanos que le permite entrar en conexión con Cristo, aunque desconozcan muchas otras cosas que después tendrán que conocer. Pero el milagro se produce en esta coincidencia de una serie de condiciones en la vida de aquel hombre, unida a su reconocimiento del poder y la autoridad del nombre de Jesús de Nazaret. Usted recuerda que hay un momento en que también Jesús se impresiona con una mujer que tampoco era de Israel y era la mujer cananea que se acerca para pedir la sanidad de su hija que estaba atormentada por un demonio. Y Jesús en principio parece que la rechaza porque quería dar una enseñanza a los oyentes antes de bendecir a la mujer. Pero ella insiste. Y en la insistencia humilde de ella, Jesús descubre lo elevado de su carácter de fe. Y le dice en Mateo 15:28, entonces respondiendo Jesús, dijo, oh mujer,
grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Cómo impresiona, si podemos usar esa palabra refiriéndonos a Dios? A Dios nada lo sorprende. Pero diríamos cómo repercute favorablemente en la mente de Dios nuestras actitudes sencillas y humildes de fe. Cuando somos capaces de inclinarnos delante del Señor y decirle, ¿qué puedo yo traerte que pague lo que te estoy pidiendo? Absolutamente nada. ¿Qué virtud puedo yo exhibirte que te convenza de que debes hacer esto conmigo? Mas yo vengo a ti tan solo por la inmensidad de tu amor, implorando tu favor para mi vida. Yo vengo porque tú puedes dar una orden y solamente esa orden cambiaría toda realidad en mi vida, en mi hogar y en mi familia. El versículo 10. Y al regresar a casa los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Ahí está el milagro. El milagro se logró. Jesús abrió su boca, se sintió incentivado por las palabras insistentes que le llegaban de parte de alguien que ya tenía alguna luz, a pesar de que aparentemente estaba distante. Tus actitudes, tu humildad y tus palabras pueden mover la mano de Dios en esta noche. Si tan solo le decimos, Señor, en realidad no somos dignos de que entres debajo de nuestro techo. Esa es la verdad, no lo somos. Pero hay tanto que tú has hecho para proveer lo que a mí me falta. Y yo me atrevo en creer en la suficiencia de la obra de Cristo para con mi vida. Pero yo hoy estoy creyendo que si tú dices la palabra, si tú abres tu boca, si tú emites esa orden celestial, algo va a pasar alrededor de mi vida. Hay cosas que van a empezar a estremecerse. Hay cosas que se van a ir y hay cosas que van a venir. Va a haber orden en mi existencia. El poder tuyo exaltará el nombre poderoso de Dios y las cosas van a pasar. Quiero terminar leyéndole un pasaje que usted conoce. Primera de Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. El título de hoy es Dios te responderá. Si llegas delante de Él en esta noche y si yo llego delante de Él con la actitud adecuada, actitud de fe acorde al funcionamiento de la gracia y la misericordia del Señor. Si somos capaces hoy de humillarnos, implorar su presencia y reconocer nuestra dependencia total del amor y de la misericordia de Dios, hoy la boca de Dios en esta misma hora pudiera abrirse para emitir Dios una palabra de autoridad que responda a mi necesidad. Y puede Dios hoy, tan solo con el sonido de su voz, revertir todo proceso de tristeza, de angustia, de enfermedad o de muerte. Si Él lo dice, las cosas pasan. Su voluntad se hace en medio de nuestras vidas. Hoy podría romperse una gran cadena, cualquier atadura que intenta aprisionar nuestra vida y robar el gozo de nuestro corazón. El Señor puede hacerlo. Él nos exalta cuando fuere su tiempo. Vamos a orar, hermano. Yo le invito en esta noche a que usted active una fe sencilla pero profunda, como la de un niño. Una fe fervorosa en Dios. Y que usted se humille y que yo me humille también delante del Señor. Y le digamos hoy, Señor, cuando vengo a pedirte esta respuesta a mi vida y hogar, yo no estoy exhibiendo delante de ti nada para que en virtud de lo que yo te exhiba o te muestre, tú me respondas. Todo lo que yo hago en esta hora es acercarme en virtud de la sangre y el sacrificio de Jesús. Padre,
Estamos hoy dándote gracias porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia, tu bondad es por todas las generaciones. Y estamos invocando tu nombre porque tú eres nuestro lugar de refugio, nuestra roca fuerte. Porque tú eres nuestra única esperanza, porque tu amor es todo lo que necesita nuestra vida. Porque nosotros vivimos porque tu misericordia se renueva cada mañana a favor de nuestra vida. Venimos diciéndote, en verdad no somos dignos de que llegues a nuestro hogar, pero ya estás en nuestro hogar, porque así tú lo has querido. Queremos, Señor, que extiendas tu mano en esta hora y que empieces a tocar con autoridad y que empieces a poner orden, Señor, y que desplaces con autoridad y poder cualquier cosa que no deba acompañarnos, que no deba estar en nuestro hogar. Es en el nombre poderoso de Jesús. Señor, al invocar ese nombre estamos pidiendo que abras tu boca y que des la orden, que digas la palabra. Di la palabra y las cosas van a pasar en esta noche. Da la orden y hay cosas que van a ocurrir, hay cadenas que se van a romper, hay enfermedades que se van a sanar en el nombre poderoso de Jesús. Di la palabra, abre tu boca, Señor, y el panorama de la vida nuestra o de nuestro hogar cambiaría en un minuto, porque la voluntad de Dios es poderosa en medio de su creación. Queremos que nos bendigas, que bendigas a tu pueblo, nuestros hermanos en esta noche. Donde quiera que estén, Señor, reciban esa inyección de fe, de seguridad y de confianza plena a través de tu Espíritu, y se renueve hoy la esperanza delante de sus ojos, y que sepan que todo es posible si ellos pueden creer en el nombre de Jesús. Señor, queremos ver el milagro operando en la vida de tu pueblo, y que tu paz y tu misericordia corra hoy como un río sobre cada familia. Oramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amado hermano, Dios le bendiga ricamente.